Tras haber perdido terriblemente la mitad del territorio nacional ante los Estados Unidos de América, Antonio López de Santana sumió al país en una cruenta crisis económica que tendría devastadoras consecuencias en los años por venir. Sin embargo, gracias al Partido Liberal y algunos pocos conservadores, se logró el derrocamiento del dictador veracruzano, orillándolo al exilio, tras lo cual el país corría grave peligro de sufrir una nueva invasión. Países como Inglaterra y Francia ofrecieron nuevamente colocar a un representante de sus respectivas naciones en la silla presidencial para ayudar a México a reorganizar su gobierno. Sin embargo, nuevamente la propuesta fue rechazada por los mexicanos. La respuesta estaba, por supuesto, en adaptar las leyes a la realidad del momento. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. En busca de un sistema político, la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma. Aprendizaje esperado o propósito. Explicar los cambios en las formas de gobierno del siglo XIX. Reconocer los conflictos internos que tuvo México para mantener la política liberal. Santana se había marchado. El país nuevamente estaba en riendas del verdadero Partido Liberal. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, el Congreso colocó en la presidencia a Juan Álvarez, el 4 de octubre de 1855, y ostentó el cargo durante 2 meses, en los cuales nombró para su gabinete a una nueva generación de idealistas liberales, que marcarían el devenir histórico de la nación por las próximas décadas. Ignacio Comonfort fue nombrado ministro de Guerra. Melchor Ocampo fue designado para el cargo de Relaciones Exteriores. Guillermo Prieto ocupó el cargo del ministro de Hacienda y Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia. Pero tras este tiempo renuncia e Ignacio Comonfort es electo presidente interino, quien inmediatamente convoca a la conformación de un Congreso Constituyente que forjaría las nuevas leyes del país. Leyes que eran inmensamente necesarias para la nueva realidad mexicana. El Congreso estaba nuevamente dividido. Por un lado, los liberales, quienes ocupaban la mayoría en el mismo, y por otro lado, los conservadores, quienes no estaban muy bien parados políticamente, hablando en ese momento, dado que habían apoyado a Santana durante sus mandatos. Sin embargo, los liberales a su vez se encontraban también divididos en moderados y puros. Los moderados buscaban la reinstauración tal cual de la Constitución de 1824. A esta facción estaba integrado Ignacio Comonfort. Los liberales puros buscaban la redacción de una nueva Constitución que beneficiara a la sociedad mexicana en su totalidad, y no solo a unos cuantos. A esta facción estaban integrados Ocampo, Iglesias y Juárez. Los debates por la integración de la Constitución se prolongaron durante 1 año, y a pesar de que la facción de liberales puros eran la minoría liberal, lograron imponerse y se comenzó la redacción de la nueva Constitución, reformando los artículos de la Carta Magna de 1824, destacando 3 propuestas de reforma en la misma. En primer lugar, estaba la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios,
también conocida como Ley Juárez, dado que fue propuesta por Benito Juárez. Esta ley establecía la supresión de los juzgados especiales, como los militares o los eclesiásticos, dejando la impartición de justicia exclusivamente al Estado. Asimismo, tanto militares como sacerdotes podrían ser juzgados por delitos civiles como cualquier ciudadano. Esta ley fue promulgada el 22 de noviembre de 1855. El 5 de febrero de 1857, la nueva Constitución fue promulgada y jurada por el presidente de la Cámara, Valentín Gómez Farías, y el presidente de la República, Ignacio Comonfort. Sin embargo, la Constitución distaba mucho de estar terminada, por lo que el Congreso no fue disuelto. El 11 de abril de 1857 fue promulgada la segunda reforma más importante de la Constitución, la ley conocida como Ley sobre Derechos y Obvenciones Parroquiales, también conocida como Ley Iglesias, gracias a su autor, José María Iglesias. Esta ley prohibía a las iglesias católicas el cobro obligatorio de los diezmos, en especial a las personas que ganaban lo mínimo para vivir. Esta ley causó furor en los círculos cercanos a la iglesia y a los conservadores. Sin embargo, el golpe a la iglesia aún no terminaba, puesto que el 25 de junio de 1857 fue promulgada la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, también conocida como Ley Lerdo, gracias a su autor, Miguel Lerdo de Tejada. Esta ley otorgaba el derecho del Estado para confiscar bienes inmuebles y territoriales, llamados de manos muertas, tanto a particulares como a la Iglesia, para posteriormente venderlos a nombre de la nación. Como dato particular, los bienes de manos muertas son considerados aquellos bienes que no tienen un uso legítimo y comprobable. Por ejemplo, si se tenía un terreno que podía ser utilizado para la siembra, pero que no era trabajado y no generaba ganancias, además de no tener título de propiedad del mismo, podía ser confiscado para ser revendido legalmente, lo cual afectó principalmente a la iglesia. Tras la promulgación de la Constitución y de las leyes de reforma, el círculo conservador y la Iglesia no se hicieron esperar en protestar. Dirigidos principalmente por el principal detractor de la Carta Magna, el arzobispo Antonio de la Bastida, quien se convirtió en el acérrimo enemigo de los liberales, negándose a cumplir con las leyes de la Constitución. En textos apócrifos cuenta una anécdota que una mujer de escasos recursos en la Ciudad de México había perdido a su hijo por hambre, y al llevarlo al panteón, que ya era propiedad del Estado, pero que aún era administrado por la Iglesia, se encontró con que no se le permitía sepultar el cuerpo de su hijo por órdenes del arzobispo de la Bastida, porque la mujer no había pagado los diezmos, por lo que esta mujer acude a Melchor Ocampo, quien tenía por costumbre escuchar a todo aquel que lo pidiera. Ocampo, al enterarse de esto, no solo autorizó el sepelio, sino que según estos datos, obligó al propio La Bastida a dirigirlo y cavar la tumba del infante. Las protestas de la Iglesia llegaron incluso al Vaticano, donde el Papa Pío IX reprobó y censuró la nueva Constitución mexicana, calificándola de hereje, blasfemia y en contra de las costumbres humildes de la Iglesia Católica. Las tensiones crecieron al acercarse la elección presidencial, de la que resultó victorioso Ignacio Comonfort. Sin embargo, el 17 de diciembre de 1857, Félix Zuluaga, un líder del Partido Conservador, da a conocer el Plan de Tacubaya, el cual desconocía la nueva Constitución. 2 días después, el propio Comonfort se adhería al plan, ejecutando un autogolpe de Estado contra su gobierno. Juárez y otros liberales fueron encarcelados. Sin embargo, Comonfort los libera antes de renunciar a la presidencia en favor de Félix Zuluaga,
Por su parte, el Partido Liberal nombra a Benito Juárez como presidente de la República y traslada el gobierno a Guanajuato, en un hecho sin precedentes, con 2 presidentes al mismo tiempo, Zuluaga por parte de los conservadores y Juárez por parte de los liberales. De inmediato, las divisiones y disputas políticas se transformaron en militares, iniciando el proceso conocido como Guerra de Reforma o de los 3 años. Juárez se empeñó en mantener el gobierno activo, mas nunca participó directamente de la estrategia militar, pues se decía hombre de leyes, no de armas. Curioso esto último, pues siempre traía un arma consigo y, según se dice, era un excelente tirador. Su gobierno se volvió itinerante, pues se movía de una ciudad a otra, por lo que le pusieron el sobrenombre del presidente peregrino. El 10 de marzo de 1858 fue librada y ganada por los conservadores la batalla de Salamanca. El 13 de marzo de ese mismo año, mientras Juárez y su gabinete se encontraban en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guadalajara, el coronel Antonio Landa ordena un asalto sobre Palacio, con el fin de capturar y aprisionar a Juárez para que posteriormente fuese fusilado. Sin embargo, cuando la tropa entró al recinto, fue detenida por el escritor y diputado Guillermo Prieto, quien lo relata así en sus propias memorias. Inicia cita: Los soldados entraron al salón, arrollándolo todo. A su tren venía un joven moreno de ojos negros como relámpagos. Era Peraza. Corría de uno a otro extremo, con pistola en mano. Un joven de cabellos rubios. Era Moret. Y formaba en aquella vanguardia don Filomeno Bravo, gobernador de Colima después. Aquella terrible columna, con sus armas cargadas, hizo alto frente a la puerta del cuarto, y sin más espera, y sin saber quién daba las voces de mando, oímos distantemente: al hombro, presenten, preparen, apunten. Como tengo dicho, el señor Juárez estaba en la puerta del cuarto. A la vez de apunten, se asió del pestillo de la puerta, hizo hacia atrás su cabeza y esperó. Los rostros feroces de los soldados, su ademán, la conmoción misma, lo que yo amaba de Juárez, yo no sé. Se apoderó de mí algo de vértigo, o de cosa que no me puedo dar cuenta. Rápido, como el pensamiento, tomé al señor Juárez de la ropa, lo puse a mi espalda, lo cubrí con mi cuerpo, abrí mis brazos, y ahogando la voz de fuego que tronaba en aquel instante, grité: ¡levanten esas armas! ¡Levanten esas armas! ¡Los valientes no asesinan! Y hablé, yo no sé qué hablaba en mí, que me ponía alto y poderoso. La actitud de los soldados cambiaba. Un viejo de barbas canas que tenía al frente y con quien me encaré diciéndole: ¿quieren sangre? Bébanse la mía. Alzó el fusil. Los otros hicieron lo mismo. Entonces vitoreé a Jalisco. Los soldados lloraban, protestando que no nos matarían, y así se retiraron como por encanto. Bravo se pone a nuestro lado. Juárez se abrazó de mí. Mis compañeros me rodeaban, llamándome su salvador y salvador de la reforma. Mi corazón estalló en una tempestad de lágrimas. Termina cita. Durante los siguientes 3 años, la guerra se intensificó. Sin embargo, los inagotables recursos económicos de los conservadores no fueron equiparables a la fuerza y lealtad de las tropas liberales. Las tropas lideradas por Miguel Miramón, quien había participado en la batalla de Chapultepec, siendo cadete del Colegio Militar, y Tomás Mejía, también veterano de la guerra contra Estados Unidos, ya que las tropas liberales contaban con mayor número de hombres y armamento, que gracias a la intervención de Melchor Ocampo como ministro de Relación Exterior había conseguido la actualización del armamento nacional. Sin embargo, a la par de los acontecimientos, la guerra también le estaba costando económicamente al país. Por un lado, Juan Nepomuceno Almonte viajó a París, Francia, donde se reunió con el representante de la reina Isabel II de España, Alejandro Montt, con quien firmó el Tratado de Montt-Almonte el 26 de septiembre de 1859, por el cual España reanudaba relaciones amistosas con México y se comprometía a ayudar a los conservadores en la guerra. Por su parte, Melchor Ocampo logró la firma del Tratado Maclean-Ocampo,
el 14 de diciembre de 1859, que aliaba a Estados Unidos con México en caso de una agresión internacional. Ninguno de los tratados fueron llevados a efecto. Sin embargo, las alianzas que había logrado el Partido Conservador no fueron suficientes, y el Partido Liberal, al mando del general Jesús González Ortega, derrotaron a las fuerzas de Miramón en la batalla de Calpulalpan en el Estado de México el 22 de diciembre de 1860, mientras que a la par, Juárez emitía la convocatoria para elecciones de diputados y de presidente, pues Juárez fungía como presidente interino y necesitaba legitimar su gobierno. Derrotadas, las fuerzas conservadoras se refugiaron en distintos puntos del país y otros tantos salieron de México rumbo a Europa. Benito Juárez y su comitiva entraron triunfalmente en la Ciudad de México el 1 de enero de 1861. Pocas semanas más tarde, y tras una reunión de Juan Nepomuceno Almonte con el rey de Francia, Napoleón III, se acordó un nuevo atentado contra México. Pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que es continuación de la línea, no hacer una nueva. Agrega los gobiernos vistos en este video a tu fichero de gobiernos. Y recuerda que no es un fichero de presidentes, sino de gobiernos. Conjuntamente con tu apunte, realiza un cuadro comparativo en el que destaques semejanzas y diferencias entre las ideologías políticas de los partidos liberales y conservadores. Responde esta pregunta. Cuando tienes un conflicto de ideas en casa, ¿cómo lo resuelven? ¿Es fácil resolver conflictos en tu familia? ¿Por qué? Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video y que debes ilustrar todos tus apuntes y trabajos. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿cuántas estrofas tenía originalmente el himno nacional mexicano? ¿Y por qué? ¿Y cuáles estrofas fueron eliminadas del mismo? El himno nacional mexicano fue escrito por el poeta potosino Francisco González Bocanegra y compuesto por el español Jaime Nuno. Contenía originalmente 10 estrofas, de las cuales actualmente solo se cantan 4 en ceremonias oficiales y 2 en ceremonias escolares y deportivas. Solo en ceremonias de índole histórico se llega a cantar con 8 estrofas, incluido el aniversario del mismo himno y en el aniversario de la Batalla de Puebla. Pero 2 de las estrofas, que son las que ves en pantalla, no se cantan nunca, dado que hacen alusión y alabanza a Antonio López de Santa Anna y Agustín de Iturbide, quienes son considerados como traidores a la patria. La pregunta de esta ocasión es: ¿qué estados de la República han fungido alguna vez como sede del gobierno federal de la República y por qué sucedía esto? Esperamos que este video te haya gustado y si así es, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.